Bueno, pues bienvenidos a todos una vez más a un episodio de Mente Brava y en esta ocasión tengo a un amigo que conozco ya desde hace mucho tiempo, un amigo que es francés. ¿Eres francés o eres canadiense? Ahorita nos vas a decir. Sí, ya les digo todo, ya. Ahorita nos vas a explicar porque por ahí tengo una duda. Trabajamos juntos, ¿no? Incluso en algún momento me tocó reclutar mucha gente para ti. Creo que por ahí hicimos un muy buen equipo de trabajo, muy feliz con tu trabajo. Y ahorita te estás dedicando a otra cosa completamente distinta a la hotelería. Pues en esta ocasión tenemos a Tomás Cordonier. Ya lo Tomás, ¿cómo dijiste estás? bien, ya lo dijiste bien. Sí, Primera vez que digas bien mi apellido, entonces me da gusto, Chava. No, pues bien feliz de estar con ustedes esta noche. La verdad, bien. Sí, fue un camino largo, ya, híjole, ¿cuánto tiempo ya nos conocimos? Hace 8 años, algo así, ¿no? yo creo que fue hace, no, como 5 años, como 6, 5 años, creo que fue en el 2000, no es cierto, 6 años, 2014. Sí, porque llegué a Hotel City Express un poquito antes que tú, pero sí, te tocó todo mi desmadre que pues estaba rehaciendo de pues, todo mi equipo, entonces pues ahí la llevamos, sí no fue fácil porque pues híjole, llegando a México hace un poquito más de 8 años, pues no hablando una palabra de español, entrevista en inglés, llego a Pero la... nada, ¿verdad? ¿No hablabas nada de español o sí hablabas algo? No, pues sabía decir baño, cerveza, pues los básicos, ¿sabes? Es que pues al final cuando tú llegas a México era la cosa básica, ¿Pero de pero dónde pues sabías? ¿Por qué sabías esas palabras? porque me tocó hacer un intercambio en UTEP, en la Universidad de Texas, en El Paso, también en Austin, pues ahí en El Paso, donde conocí de hecho a mi esposa, pues después les platico, pero no tiene nada que ver mi esposa con el hecho que llegue a México. Okay. Pero pues al final nos dábamos vueltas a Juárez, porque pues al final la cerveza estaba más barata, las chicas más guapas del otro lado de México, entonces por eso ya nos íbamos para allá. Bien. Oye, platícame de Tomás. ¿Quién era ese niño Tomás? Ese pequeño Tomasito, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué soñaba el pequeño Tomás? ¿De dónde vienes, Tomás? Platícanos. Pues tuve mucha suerte, es que tuve mi papá que trabajaba, porque ya está jubilado, en la industria de todas las minas, acero, en una compañía que se llamaba Río Tinto Alcan, entonces se daba la vuelta en el mundo, pues al final, y a mí me tocó esta época donde pues mi papá, pues al final estaba trabajando en esta época en Canadá, Ujú. entonces pues nací en Canadá cuando era pequeño. No tengo ningún recuerdo de Canadá porque pues al final ahí tuve mi infancia, pues después en Francia, se regresaron luego a Francia, donde mi papá pues al final Ok. tuvo como base a Francia, pues se daba la vuelta al mundo para atender pues a los diferentes negocios de la empresa. Crecí en una familia pues súper feliz, súper unida. Somos pues 4 hermanos en total, entonces para Francia es algo que no es tan Típico. común, exactamente, no como en México, pues era una familia larga. Sí. Ahí nos dábamos vueltas también, cambiamos de ciudad en ciudades. Pues crecí súper feliz, mucho deporte. Mi pasión en la vida es el esquí en la nieve, porque pues cuando llegamos a Francia estuvimos un par de años en Alsacia, pero después nos fuimos en los Alpes, en una ciudad que se llama Grenoble, que es súper padre, está rodeada de montañas, y pues lo que hacías fines de semana o miércoles cuando no hay escuela, pues ir a pues, esquiar en la nieve. Entonces eso fue mi pasión, muchos amigos. Después de eso, mi papá lo mandan a París. No me gustó para nada el ambiente de gran ciudad. Ujú. Siempre fue un niño en la escuela con súper buenos promedios, no me gustaba tener problemas ni nada de eso. Pues mi mamá no tenía chancla, pero casi, pues al final, sí, no nos pegaba, pero pues bueno, había unas cachetadas a veces si no había buenos resultados, entonces siempre teníamos buenos resultados yo y mis hermanos. Ahí en París no me sentía bien, mucha competencia de toda la cosa, extrañaba mis montañas, entonces donde tomé una decisión de vida muy importante a mis 12 años, tenía apenas 12 años, me fui
a un internado en Suiza, pues muy cerca de Francia, donde muchos de mis amigos que tenía pues en Grenoble ya se habían ido. Y yo creo que eso fue un gran cambio para mí, me ha ayudado bastante a crecer, a madurar, porque pues al final ya no estás con tus papás, ya mis hermanos eran grandes, ya casados, empezando a tener hijos, entonces también pues no era algo completamente diferente, y pues ahí pues ya tienes que tender tu cama a los 12 años, te tienes que hacer casi de comer, también en escuela muy católica con te levantas a las 6 de la mañana, oraciones y cosas así, súper mucho deporte, también pues muy estricta, muchas reglas, entonces era padrísimo porque pues me dio pues al final pues muchas reglas y muchas cosas que pude seguir dentro de mi vida. Y a partir de ahí, pues mi meta fue el tema de la excelencia académica. Era lo que me gustaba, sacar los mejores promedios. Me aburrí hasta mi último año de prepa, entonces el último año de prepa decidí cambiarlo por todo. Me fui al mejor, la mejor escuela de Francia, la mejor prepa en Francia, que se llama Le Chartres, que está en Lyon, al sur de Francia, que también tenía un internado. Ahí también conocía a muchos amigos, había gente que venía de pues Medio Oriente, que venía de China, que venía de Australia, que venía de Estados Unidos, porque pues era la mejor prepa pues, de Francia, que hacía a nivel europeo. Pues ahí te tomas una cachetada, pero que pedí yo, pues te tomas una cachetada porque pasas del lugar número 1, me recuerdo muy bien, al lugar 12, de sobre 35 alumnos por clase. Entonces eso fue interesante y pues ahí, ni modo, ya tuve que crecer y también mejorar pues mi promedio. Y después el sistema de Francia está hecho sobre pues qué hiciste en tu prepa, en tu secundaria, qué promedios tú tuviste para integrar las mejores escuelas de Francia. Pasé un concurso de una escuela de negocios. No sabía lo que quería hacer. Para ser honesto, pues cuando veía yo una revista, veía a los 10 puestos mejores pagados de Francia, de Europa, pues apuntaba al número 1, entonces decía trader, entonces decía, pues quiero ser trader, porque pues el dinero era también un enfoque mío de, pues quería estar a la altura de mis papás, de ganar mucho dinero, de trazar mi propio camino. Pues al final mis papás me dicen, no, que pues Tomás está bien, pero vete haciendo esos concursos también de otras escuelas y toda la cosa. Y había un concurso sobre 10 escuelas de negocios, éramos 12,000 personas concursando por pocos lugares. Pues ahí recibo la carta pues con los resultados. Y ahí yo había llegado de las pruebas escritas en el lugar 3, tercero lugar, después de todos los 12,000 candidatos a nivel nacional. Y es donde yo dije, híjole, creo que he hecho algo bien si llegué en el tercer lugar. Claro, de Entonces, 12,000. sí, de 12,000. Entonces, pues ahí tomé pues la decisión de irme en esta escuela, que es una escuela de negocios que está en Lille, en el norte de Francia. Y me gustó muchísimo esta escuela porque después de las pruebas escritas nos fuimos a una prueba oral, a unos exámenes orales. Entonces, ahí te preguntaban, oye, ¿cuál es el tipo de cambio de hoy entre pues el peso mexicano, el euro? ¿O cuál es el precio del barril de petróleo en la bolsa de Nueva York? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Has visto esta última película? Entonces eran preguntas que por primera vez no eran preguntas paramétricas, no eran preguntas filosóficas, eran cosas concretas. Y yo empecé a investigar y me decían, oye, desde el primer año vas a estudiar mercadotecnia, contabilidad, finanzas, historia, todo este tipo de cosas. Y yo dije, híjole, me encanta este programa. También voy a tener que confesar que me fui de pachanga el día antes de los exámenes orales. Entonces me fui en todos los bares, toda la cosa de la zona. Me gustó bastante el ambiente también estudiantil de Lille. Y yo dije, pues de aquí soy, ya ahí me Esto es voy. lo mío. Sí, No. así es. Pero ¿qué programa, qué carrera era? Ahí lo que te proponen en esta escuela, en esos programas Grande Escuela, que son el mejor de lo mejor en Francia, es un programa de 5 años. Es decir,
si tú fallas, fracasas en el año 4 o el año 3, ni sales con una licenciatura, es la maestría o nada. Entonces te vas con eso, es un programa muy completo de 5 años. Lo que me tuve que especializar después de 3 años era en administración de empresas, que también suena algo pues muy, muy normal, pero después como estaba dentro de los mejores alumnos, me pude especializar con especializaciones adicionales y con intercambios. Entonces me pude graduar también con un bachelor de la Universidad pues de UTEP, me pude también con la Social University de Taiwán, con la Universidad de Nottingham. Entonces eran programas donde había bastante transferencia e intercambios con otras escuelas. Qué importante es para ti, o es para la gente, o es para la educación en Francia, el estándar académico. ¿A qué me refiero? Conoces las dos educaciones, la educación mexicana y la educación francesa, ¿no? Así es. Pero tú hablas mucho de ser un alumno destacado, de ser un alumno que siempre estás en los primeros puestos, de buscar siempre lo mejor, de ser el más exitoso, ¿no? Y lo lograste. Tus compañeros, amigos o alguien que no lo era, define lo que llega a ser en un futuro. O sea, te define quién fuiste en la prepa y en la universidad a lo que ahora ya son tus amigos o lo que eres tú. Para nada. Muy excelente pregunta, Chava. Eso es lo que me encanta. También les voy a decir cuál fue el secreto que me permitió yo pues, encontrar mi camino a nivel de carrera profesional. Es que nuestra escuela, voy a hacer un poquito de publicidad, de ESSEC School of Management, si se quieren apuntar en esta escuela, en Francia es buenísima. Tienen también campus en Singapur, en otros países. Lo que te dicen ellos es que pues en Francia tienes muchísimas vacaciones, entonces te dicen tienes 3 meses de vacaciones en el verano en Francia cuando estás en la escuela. Ellos nos decían, a ver, olvídate de tus 3 meses de vacaciones de verano. Entonces, durante 5 años, mis vacaciones de verano eran enfocadas en lo que se llaman prácticas. Pero también en Francia, más en este tipo de escuelas donde hay una élite académica o económica, eh, pues ellos te decían, a ver, tu práctica de primer año, no te vas en el banco con tu papá o con el amigo de tu papá, de toda la cosa. Eso, olvídatelo, te vas a ensuciar las manos. Exacto. Entonces, el primer año, pues al final tenía pues la ficha de la práctica que me tenía que encontrar, que buscar, que pues al final era pues una práctica obrera, entre comillas. Pues había algo, me recuerdo muy bien, que decía ensuciarse la mano, es decir, hacer un trabajo manual. Y yo me recuerdo súper bien, fui con mis papás, como siempre, pues dije, híjole, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner de albañil o cómo? Ni tengo conocimiento de toda la cosa. Pues mis papás, muy buena onda, me dicen, a ver, pues conocemos a alguien, el hijo de unos súper buenos amigos, que es un director de un hotel, pues en Londres, porque también teníamos, es lo que era muy padre, es que la mitad de las prácticas, el mínimo de la mitad de las prácticas tenían que ser fuera de Francia. Es decir, tenías que hablar otro idioma, conocer otra cultura, toda la cosa. Entonces ahí voy en Londres con mi pequeña maleta, acabo en un Ibis, hotel 2, 3 estrellas máximo, lleno de albañiles. Pues ahí pues fue un choque cultural. Conocía muy bien a Inglaterra, pero te vas de compras, no te vas ahí a echarte las manos, ¿sabes? Entonces ahí tuve que estar limpiando baños, tuve que pues, limpiar habitaciones, tuve que levantarme a las 5 de la mañana para poder tener un desayuno listo, completo, a las 6 de la mañana que ofrecer pues a los clientes, a la recepción, limpiar también pues toda la cocina, que eso me recuerdo que fue una de mis pesadillas, tomé 3 días completos para limpiarla, pero fue una lección de vida, fue una súper lección de vida. Fueron 2 meses y después creo que hice una buena chamba porque me llaman y me dicen, hay otro hotel de la cadena Accor que se llama Sofitel, que es una cadena de 5 estrellas, que pues se va de vacaciones el concierge y pues necesitan un concierge. Entonces ahí vas, Tomás.
Entonces, pues ahí el concierge, como las películas de Harry Potter, te entrega Ajá. un libro inmenso y te dice, pues al final, ahí si tú quieres flores, tú te vas a la F de Flower y ahí tienes pues todas las florerías de Londres. Y si quieres encontrar una orquídea de África del Norte, pues ahí le llamas. Entonces, Ujú, ujú. estuvo bastante divertido. Es donde empecé a agarrar el amor por la Por hotelería. la hotelería. Y segundo año, pues práctica comercial, tercer año, práctica financiera, pues todo este tipo de cosas. Entonces, después de los 5 años, lo que pasa es que me di cuenta que llegué en el mercado laboral con 1 año y medio de prácticas profesionales. Ok. El año y Por- medio en hotelería, 100%. No, 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 No. porque justamente uno de los buenos consejeros de uno de los mentores que tuve, que fue justamente el hijo de los amigos de mis padres, Ujú. que era el gerente del hotel en Londres, que ahora es director de todo un país de Accor Hoteles, porque él era muy joven. Él me dijo, Tomás, conozco bastante bien tu escuela, es una escuela de élite, toda la cosa. No te enfoques solamente en hotelería, vete a descubrir también otras industrias. Entonces me fui la práctica comercial la hice en la industria farmacéutica, pues la financiera pues con un banco, Ok. la estratégica en una empresa de logística. Después, en la última práctica, que es el quinto año, donde son 6 meses de práctica, que es tu práctica de tesis, es donde ya me regresé a la hotelería. Ok. Pero bueno, al final era eso para ver diversos, pues al final sectores, que eso también es uno de los consejos que puedo decir a tus oyentes, es primero que nada abrir tus horizontes, porque muchas veces es como una mujer, pues es muy bella de toda la cosa, entonces tratamos de casarnos lo más pronto posible para agarrarla, pero después tenemos también que probar de un poquito de todo antes, pues al final de llegar, pues a la decisión final. Era súper bien también el hecho, pues, de ligar el tema de la academia durante todo el año de, pues, estudiar toda la cosa con el tema después de la práctica. Platicando, contestando tu pregunta también de cómo lo relacionamos con el mercado de México, de, pues, las universidades, del tema de la educación, yo creo que busquen, pues, al final, universidades que ofrecen eso, las prácticas. Yo soy, pues, del Tecnológico de Monterrey, ahora soy director de Tech Hospitality del Tecnológico de Monterrey. Es algo que he visto, el cambio de Tecnológico de Monterrey, de cuando llegue ahora con el modelo Tech 21, que integra retos, pues dentro de cada una de las materias que toma el alumno. Eso está genial. ¿Por qué? Porque pues al final el alumno ya va a salir, al final con experiencia profesional. También las empresas, porque son las empresas que proponen los retos. Es decir, hay Coca-Cola FEMSA que te propone un reto tipo: imagínanos la nueva campaña de mercadotecnia para el lanzamiento de la campaña de Navidad de Coca-Cola, por ejemplo. O tú tienes a Cemex que te dice, oye, desarrollamos un nuevo cemento sustentable, cero emisión de carbono, cómo lo podemos vender, cuál va a ser nuestro target, toda la cosa. Entonces tú vas trabajando como alumno en equipo o solo, depende, hay retos pues, individuales o en grupo, pues tú lo vas haciendo. Entonces también las empresas se voltean a verte porque después dicen, híjole, pues chava, que pues al final le está teniendo unas súper buenas ideas. Este chavo lo vamos a seguir y vamos pues al final a contratarlo al final de su carrera. Exacto, es tu primer exposure, ¿no? A la vida laboral, ¿no? O sea, y muchos de los, cuando estamos jóvenes, pero muchos de los que ahorita están estudiando en la universidad, se preguntan primero, a ver, es que no encuentro trabajo, o en dónde puedo trabajar, o qué es lo que puedo hacer. O sea, oportunidades de entrada de las prácticas profesionales es una, ¿no? A veces, dependiendo de la universidad, las prácticas son muy prontas, ¿no? O sea, las haces muy pronto, donde todavía sigues como pensando si es la carrera correcta o no, o hay veces que lo vas haciendo conforme a lo largo de toda la carrera. Pero creo que me quedo con lo que tú dices, el no desaprovechar esa oportunidad de poder demostrar de qué estás hecho y además que vas a aprender. O sea, ahí ya no tienes la piedra encima de dar resultados. Ahí vas a aprender y todo el mundo sabe que si la regas, ni modo. Eres el practicante, la regó, cometiste un error y es normal. De hecho,
se espera que la riegues, ¿no? O sea, se espera que cometas errores para que a partir de ahí tú puedas tener mayores aprendizajes. Pero yo creo que tenemos mucho miedo a meter las manos. O sea, creo que como jóvenes, no todos, pero me parece que sí hay una distinción bastante clara entre quien tiene que meter las manos en México por necesidad a quien tiene que meter las manos porque pues no le queda otra porque es una práctica profesional, ¿no? Exactamente. Pues también algo que siempre me voy a recordar también, algo que les invito también a tus oyentes, es el tema de no tener miedo también de hacer prácticas profesionales no pagadas. Ahí voy a hacer un disclaimer muy fuerte. Yo me recuerdo muy bien cuando regresé para la práctica en la empresa de logística, estaba en Little Hampton, es un pueblito en la costa del sur de Inglaterra. Uh-huh. Pues ahí la persona, un francés, de hecho bien codo, que pues al final me decía, oye Tomás, te voy a pagar 300 libras al mes para tu práctica. Y yo le decía, a ver, estoy en el tercer año, estoy dentro de una de las mejores escuelas de toda la cosa. Y él me dijo, es lo que yo pago, Tomás. Eso ni me alcanzaba para la renta, para un cuartito en el pueblo, ni para mis gastos de comida de toda la cosa. Gracias a Dios tenía pues, unos papás que me ayudaban con eso. Pero lo que hice es que después de unas 2 semanas, cuando le estaba viendo todo el dinero que le hacía ganar al dueño de la empresa, pues todas las eficiencias que yo estaba haciendo, pues todas las corridas, pues un día tuve, pues al final las agallas para llegar con el dueño y decirle, a ver, hice una corrida, ahí está todo lo que pues al final te hice ahora en apenas 2 semanas, me faltan todavía 2 meses y medio de práctica. Todo lo que O puedo me llegar a subes, hacer, ¿no? sí, exactamente, o me subes el sueldo en base a mis resultados o me voy. Porque pues al final ahí yo veía que pues era más bien esclavagismo que otras cosas, de que al final se estaba aprovechando demasiado de mí. El mensaje que quiero decir es también, no tengan miedo de proponer al momento que si alguien les dice, oye, te ofrezco una práctica profesional no pagada o lo que sea, que vayan negociando en la entrevista, decir, perfecto, ¿te parece que después de un mes reevaluemos mi impacto y en caso que te dé un retorno de inversión basados en esos indicadores, ya hablemos de una remuneración, sí o no? Y me ha pasado mucho, de ejemplos con eso, una muy buena amiga y colega del Tecnológico de Monterrey que trabaja en la área de arquitectura me hablaba de cómo trataban a los arquitectos recién egresados de las mejores escuelas de arquitectura del país, que les pagan unos sueldos de miedo. Justamente es lo que hizo ella. Cuando llegó a su primer despacho, dijo, ok, aceptó tu sueldo del terror, pero después de 3 meses, si te doy esos resultados basados en esos indicadores, rehablemos pues de remuneración y quiero llegar a este nivel de remuneración. ¿Estamos de acuerdo? Su líder ya le dio esa remuneración después de los 3 meses. Entonces, también eso es mi mensaje. No tengan miedo a las prácticas profesionales no pagadas, siempre y cuando pues ustedes también vayan negociando, porque Claro. tampoco se vale que aprovechen demasiado de la juventud. Exacto, sí, completamente de acuerdo. O sea, mucho va por el sentido de hay que practicar para saber qué es lo que tienes si te gusta o no te gusta, porque también va por ahí, ¿no? O sea, creo, Claro, creo, creo que va mucho el sentido de a ver si me gusta, no me gusta, y esto incluso desde la preparatoria, ¿no? O sea, en la preparatoria yo cuando llegan conmigo a orientación vocacional les digo, a ver, ¿quieres estudiar medicina? Perfecto, ¿ya hiciste un curso de paramédico? No, no lo he hecho. Es lo primero que tienes que hacer, el curso de paramédico, porque ahí te vas a topar con el estampado, con el golpeado, con el apuñalado, vas a ver sangre, vas a recoger a la gente de camilla, te vas a meter a hospitales, te vas a dar cuenta si realmente vale la pena o no vale la pena, ¿no? Y si te gusta o no te gusta, o si tienes las agallas, como tú dices, o no las tienes. Y así me parece que con todas las carreras, antes de decidir carrera, creo que lo primordial es, y diste un muy buen consejo, ¿no? Uno, practicarlo, pero dos, si se puede con amigos de tus papás, increíbles, ¿no? O tíos, primos o vecinos. Pero si puede ser con alguien completamente diferente, donde no tengas donde a lo mejor muchos están favorecidos porque, bueno, es el amigo de mi papá, entonces me va a echar la mano, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada si no voy o si hago algo mal, ¿no? No, al contrario, verlo como una responsabilidad para que sea lo más real posible.
Ya cuando estamos en la universidad, pues bueno, en la universidad es ahí sí meter las manos, porque tienes que meter las manos, porque se supone que ya es lo que te gusta y a lo que te quieres vivir, y de lo que quieres vivir, ¿no? Claro, pero perdón que te interrumpo. Ahí es también el tema de las universidades. Veo, por ejemplo, otra vez voy a hacer la publicidad del modelo Tec 21, pero ahí en el Tecnológico de Monterrey es lo que nos dimos cuenta. Es que también platicaste de un tema muy, muy importante. Si tu papá es ingeniero industrial y dice, tú, mijito, mijita, vas a ser ingeniero industrial, no, no es así. Es decir, nos dimos cuenta que pasaba mucho eso en el Tecnológico de Monterrey. Entonces dijimos, ok, está bien, te quieres ser ingeniero industrial. A partir del tercer año ya vas a empezar a especializarte, pero los 2 primeros años va a ser de tronco común. Y a partir del segundo año tú vas a decir, híjole, quiero un poquito más, pues al final de ingeniero industrial, entonces tú vas subiendo tu nivel de, pues al final de materias que tiene que ver con el tema de ingeniero industrial, pero no significa que no vas a hablar, no vas a estudiar mercadotecnia, que no vas a estudiar finanzas. También lo que nos dimos cuenta con este primer año que ya implementamos Tec 21 es que había muchos chavos que al final empezaron a estudiar mercadotecnia o finanzas o cositas así, o materias así, y después regresaron con sus papás y dicen, híjole, me saqué un 99, un 100 o hasta un 105 con los puntos de bono, y me encanta papá lo que estoy haciendo. Y cuando el papá o los papás ven, híjole, ya estoy viendo los resultados, mi hijo o mi hija, pues al final no es tan buena a nivel de las materias de ingeniero industrial, pero es súper bueno o súper buena en el Exacto. tema de mercadotecnia. Es también más fácil de abrir la conversación con los papás porque estás demostrando que tienes un buen desempeño también en las materias que te gusten, ¿sabes? Exacto. La universidad para garantizar la vocación es crucial y es esencial, ¿no? Incluso no todos estamos para cualquier universidad, ni así como no todos estamos para cualquier carrera, ¿no? O sea, podemos tener muchas habilidades, pero a lo mejor yo no estoy para una ingeniería, ¿no? Porque no se me da ese tema, pero sí puedo estar para una psicología, sí puedo estar para algunas otras carreras, hotelería, algunas otras, ¿no? A lo mejor yo no estoy para un TEC de Monterrey, pero a lo mejor sí puedo estar para una universidad pública, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, a lo que voy es, creo que también el medio donde te estás involucrando como universitario es crucial y es fundamental. La gente que es muy similar a ti, la gente que tiene incluso la misma visión que tú, la gente que tiene la misma forma de pensamiento, eso te ayuda a que tú estés feliz en tu carrera, estés feliz en tu universidad, e incluso estés haciendo mucha labor social. Las universidades se preocupan mucho por el tema social, empresarial, ¿no? O sea, de emprendimiento, cualquier otro sistema. Entonces, aprovechar la universidad como un medio, literal es un transporte que te va a llevar a tu siguiente parada, donde ahí sí vas a tomar otro transporte que ya es mucho más grande, que se llama la vida real, pero tú ya vienes preparado y además tú ya vienes con muchos fundamentos. Exactamente. Eso el tema de que la universidad te prepara, pero lo que tú diste es fundamental sobre el tema de quién te rodea, porque también pues no es solamente el aprendizaje pues académico, es decir, también vas a aprender mucho del ambiente que está alrededor de ti, vas a aprender mucho sobre ti, porque muchas veces también pues vas a estudiar fuera de tu casa, vas a ir a otra ciudad, vas a conocer otro ambiente, a veces es también fuera de tu país, entonces otro idioma, otra cultura, entonces eso es lo que te fomenta como persona. Y también pues te tienes que preguntar, ¿me gusta, no me gusta? Hay preguntas que hay que hacer, que hay que empezar que hacerse temprano, porque pues al final también me ha tocado con el tema de Estados Unidos, que pues en Estados Unidos, si tú eres de México, por ejemplo, y vas a estudiar hacia allá, Ujú. cuando te gradúas de una universidad de Estados Unidos, te dan un año de una visa de trabajo. Pero pues al final tengo muchos amigos que les encantó su experiencia de trabajo en Estados Unidos durante un año, pero después su empleador le dice, pues mil gracias por ayudarme, apoyarme durante un año, pero ahí nos vemos. Se regresan súper tristes pues al final a México y pues la primera cosa que tratan es pues regresarse a Estados Unidos de cualquier modo. Entonces también es decirse desde pues temprano,
oye, ¿qué son las cosas que tengo que hacer? ¿Cómo me puedo establecer? Tengo que buscar un empleador también que me va a dar la oportunidad de una green card. En el caso de los Estados Unidos, pero puede aplicar para Francia, puede aplicar para China, para cualquier tipo de países al final del día. Exacto. El intercambio, ¿no? Es fundamental y además expande tus horizontes, que es lo que decías, ¿no? O sea, el abrir, conocer otras culturas, estar en otra ciudad, tender tu cama solo, vivir, ver por ti por completo, ¿no? Trabajar, moverte solo, ¿no? E incluso hacer nuevos amigos, o sea, creo que todo eso te ayuda mucho y te prepara mucho para el futuro, porque además se nota mucho una persona que expandió sus horizontes o que salió de esa zona de confort para entrar en algo completamente difícil, diferente, quitarse el miedo, y se nota mucho en las empresas, a eso me refiero, ¿no? Ya que cuando ves a alguien que tuvo estas experiencias, por lo regular es gente que tiene mucha facilidad de conectar con la gente en las empresas y además dar buenos resultados por lo regular, porque tienes que ver, o sea, el sentido de responsabilidad es distinto, a eso me refiero, ¿no? Creo que te ayuda mucho más y además conoces, pues bueno, otra cultura, ¿no? Que también es fundamental. Claro, y creo que la palabra es adaptarse al cambio. Eso lo hemos visto más en esta época de COVID, de pandemia, pues al final una persona que conoce otras culturas, que se tuvo que pues, adaptar a un nuevo países, nuevos modales, en una empresa va a replicar el mismo esquema y también en frente de pues, situaciones adversas como las que estamos enfrentando en este momento, que se tiene que reinventar, pues es algo que es bien, bien importante. Entonces es algo Sí. que pues la adaptación al cambio es algo que es bien, pues a mí que veo que pues es clave. Es algo, yo dentro de un currículum, por ejemplo, si veo una experiencia pues al final internacional, es algo que siempre es bueno. Es algo que hemos visto. Una cosa también que pues no hemos tocado, Chava, ahí en esta entrevista es que estamos hablando mucho de prácticas laborales, pero no estamos hablando mucho de emprendimiento, porque yo creo que las prácticas laborales también te están diciendo, oye, pues me gusta tener a alguien arriba de mí o quiero ser mi propio jefe. También eso, pues al final es algo que pues es clave. Eso es algo que, para ser honesto, no conocía para nada el hecho de ser mi propio jefe, porque lo veía de mi papá. Mi papá siempre fue un empleado toda mi vida. Yo pues al final me seguía siempre con eso. Pero cuando toqué, pues cuando me invitaron al proyecto del Tecnológico de Monterrey, pues ahí descubrí un mundo de emprendimiento. Pues el Tecnológico de Monterrey está en el top 5 a nivel mundial, le gana a Princeton y toda la cosa a nivel mundial. Sobre el tema de emprendimiento es impresionante. De hecho, los chavos salen más emprendedores, hay más gente que sale con un emprendimiento que con un trabajo pues en el Tecnológico de Monterrey, porque es hablar del poder pues de la universidad es impresionante. Pero ahí es también justamente esos famosos retos que tienen los alumnos de prácticas dentro de las diferentes materias que tienen en el Tecnológico de Monterrey. También el tema es para ver si están listos para ser su propio jefe, pero de las prácticas se van a llevar las habilidades. Es decir, si tú tuviste una práctica donde tuviste que ver contabilidad de toda la cosa, pues no te gustó la persona que te tocó de líder de la práctica, no pasa nada. Al final del día te quedaste con el conocimiento de la contabilidad y que tú lo vas a poder aplicar pues, al emprendimiento. Lo que me dio mucha risa es que yo con esta pandemia pues empecé varios emprendimientos porque dije, híjole, pues a ver si no me van a despedir del tecnológico de Monterrey. Entonces, pues empecé varios emprendimientos. ¿Qué estás haciendo? Ahí me puse con un tema de productos químicos. Okay. Empecé con el típico, ¿sabes? De vender gel antibacterial a mayoreo y toda la cosa porque tenía algunas conexiones por ahí. Después vimos todo el tema de sanitización. Estamos haciendo también certificaciones con el tema del COVID para tanto universidades, hoteles, pues esas diferentes cosas. Después puse un sitio web de diseño de interiores de arquitectura. No, que se llama tuarqui.mx, donde pues al final las personas que quieren rehacer más con esta pandemia pues sus interiores tengan acceso a pues arquitectos de muy alto nivel premiados o arquitectos
pues al final sin tanto renombre, pero que pueden rehacer pues los interiores de las diferentes O personas. sea, yo si quiero remodelar mi casa, por ejemplo, me meto a tuarqui.mx, ¿no? Y Sí, así. ahí tengo alguien que me hace un anteproyecto, por así decirlo, ¿no? El proyecto de cómo queda mi casa y ya me contacto con ese arquitecto que me están recomendando. Más o menos, primero te dice tu mood, es decir, pues al final cuál tipo de diseño te gusta, porque pues cada uno pues al final tiene su propio Urbano, estilo. campirano. Exactamente. Después mandas una foto pues al final de tu espacio, te lo modelizamos en 3D y ahí tienes 3 sesiones, hasta 3 sesiones con el arquitecto para Ok, hacer cualquier cambio hasta que quede al 100% a tu gusto. Y ok. después el arquitecto te manda pues al final todos los elementos que tienes que comprar, las especificaciones y toda la cosa. Entonces, es Ok. lo que tenemos actualmente. Bien, bien. Gracias al Tecnológico Monterrey tú también descubriste mucho el emprendimiento, ¿no? Eso es donde al final veía que no era, siempre yo tuve miedo al tema del conflicto de interés o el tema Ujú. de me van a regañar porque pues estoy haciendo algo fuera, van a pensar que no tengo mi enfoque 100% en el tecnológico de Monterrey, pero pues al final, cuando llegué al tecnológico de Monterrey me di cuenta que varios eran pues miembros de consejos de administración, tenían sus propios emprendimientos. Exacto. Ellos me decían, oye Tomás, tengo mi constructora, úsame, Ujú. por favor, invítame al concurso. Y yo a ver, ya tú eres empleado del tecnológico. Me dicen, no, no, Tomás, no hay ningún problema, todo es al final transparencia. Es como un miembro del gobierno que pues al final te dice, tengo todos esos intereses, es Ujú. pura transparencia y al momento que pues se hacen licitaciones o cosas así, pues se abren los conflictos de intereses o todo este tipo de cosas. ¿Esta cultura se vive también en Francia? ¿Esta cultura así de tenerle miedo a lo que van a decir si hago otras cosas? ¿O es mucho más flexible? Es mucho más flexible y más creo que yo lo veo con mis amigos, es decir, la generación de mis papás era pues misma empresa toda tu vida como empleado. Y yo a partir de mi generación empecé a ver muchos Ujú, emprendimientos. ujú. Tengo de hecho pues cuento dentro de mis amigos franceses que fueron graduados conmigo pues hay unos que ya son multimillonarios. Ujú. Hay uno que pues hizo Back Market, que pues al final es el reacondicionamiento de iPhones, de todo este tipo de cosas, de Ujú. aparatos. Y pues su empresa vale 2.000 millones de euros en este momento. Entonces, hay otro que desarrolló temas de agricultura dentro de contenedores, entonces tú los puedes meter en azoteas, en tu jardín, todo este tipo de cosas, te garantiza un rendimiento, un retorno de inversión. Entonces, eran cosas que no hablabas, no escuchabas de eso, pues en la época de Sí, no, nuestros nada. papás, y ahora yo en mi generación, se graduó pues hace un poquito más de 12 años, ya pues ya escuchas eso y ahora veo pues en mis alumnos, en la generación de ahora, la generación pues Z, pues ellos hablan solamente de eso. Sí. Es que para ellos el tema de ser empleado no es algo que les guste. Sí, no, no, incluso cuando les hablas mucho del tema empresarial, como que es incómodo, tienes que hablarlo del tema de emprendimiento, ¿no? Porque para ellos su visión es más una visión de ser emprendedor, de ser tu propio jefe, ¿no? Y les cuesta trabajo como identificar cómo funciona una empresa. Conocen una empresa a partir de lo que los papás les cuentan, pero no tienen tanto interés, son pocos, ¿no? Son pocos los que tienen ese interés. Digo, en México, desgraciadamente, pues no se tiene tanta oportunidad para poder emprender, ¿no? Porque sin duda necesitas cierta solvencia económica para poder tener un emprendimiento, que no necesariamente, pero necesitas tener cierta solvencia de alguna manera, ¿no? Entonces en México, pues bueno, te la puedes ir pagando mientras vas trabajando. Pero ¿qué necesita Tomás? ¿Qué necesita una persona que quiere emprender? ¿Cuáles son las características de un emprendedor? ¿Qué aspectos son los más importantes que tienen que considerar si quieren llegar a emprender en algún futuro? Primero que nada, pues al final yo siempre lo que les digo es que hagan un diagnóstico. Porque muchas veces pues me llegan alumnos o conocidos de, pues tengo este proyecto. Yo le digo, ok, échate un diagnóstico
cuando digo la palabra diagnóstico me refiero a un estudio de mercado que investigan, pues al final lo que está pasando. ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Quién son los competidores? ¿Cuáles son las ventajas de su producto? ¿Qué son los costos? Pues al final, pues el precio que podrían poner. Porque muchas veces pues tenemos muchas ideas, pero pues si no hacemos este estudio, este diagnóstico, pues es algo que podemos ver si matamos el sueño luego, sí o no. Exacto, exacto. Porque pues siempre pues en las borracheras o las reuniones con amigos, pues hay el famoso meme que te dicen a las 3 de la mañana bien borracho de, vamos a poner un negocio juntos. A veces siempre Sí. lo que pasa pues en las reuniones entre los amigos. Pero para los que lo digan en serio, pues yo les digo, primero hagan un diagnóstico para ver si hay mercado de todo este tipo de cosas. Usan sus amigos, sus familiares como conejitos de India. Eso es algo que es muy importante. Y también pidan feedback. Pidan feedback, retroalimentación de toda la cosa. Es algo que es súper importante. Y ahí es donde se tienen que ensuciar un poquito las manos porque los familiares y amigos muchas veces no van a decir las cosas que ¿Qué no quieres escuchar? que quieres escuchar. Sí, van a decir las cosas que quieres escuchar, entonces no van a decir las áreas de oportunidades. Entonces es bien importante también irse afuera. Vean programas de Shark Tank, vean programas también de películas sobre emprendedores y todo este tipo de cosas. O, por ejemplo, hay algo que a mí me gusta mucho de Restaurant Nightmare con Gordon Ramsay. La primera cosa que te dice, todos los restaurantes donde llega, primero que nada, tienen una carta que tiene 5 hojas con miles de platos, todo está congelado, nada está fresco. Entonces siempre es el asunto. Y la cosa que hace siempre Gordon Ramsay es que después te pone 3 entradas, 3 platos fuertes, 3 pues, postres. Y la primera cosa que hace es que sale a la calle con sus platillos y a darle probaditas pues al final a todos, pues al final los futuros clientes o los clientes Claro, potenciales. claro. Entonces es eso, a los emprendedores hacer un diagnóstico, cuáles las características, no tener miedo al fracaso, eso sabemos, lo hemos visto repetir muchísimo. Mi papá tiene un dicho que siempre me encanta, me dice, a ver, Tomás, un error no es un error si pasa una vez, es decir, si te equivocaste una vez, eso no se llama error, se llama aprendizaje. Si un error pasa 2 veces, se llama un pinche error. Es que pues al final ahí estás repitiendo un padrón que pues al final no está funcionando. Entonces Exacto. eso para un emprendedor es algo muy importante. Aprender de sus errores, pero justamente tener este aprendizaje para no repetirlo. Si él lo repite, es que pues al final hay algo que anda mal en su emprendimiento. Exacto. Tener muchas ganas, hacer su diagnóstico, no tener miedo al fracaso, saber tocar puertas también, porque algo, por ejemplo, que tú dijiste es que, híjole, no hay mucho acceso al emprendimiento aquí en México. Yo cuando a veces me decepciona un poquito cuando veo convocatorias a temas de emprendimiento con premios bien grandes, bolsas bien grandes de dinero, al final de eso me dicen, pues Tomás, hay 10 premios, pues al final veo concursantes 38, ¿sabes? Claro. Digo, a ver, pues deberíamos de tener, o está fracasando la comunicación de este evento, o a lo mejor pues son las personas que no, pues buscan suficientemente. Váyanse también a eventos de emprendimiento, el Link Monterrey, que es el evento de emprendimiento más grande de Latinoamérica. Ahí van a aprender todo. Para los alumnos, estudiantes jóvenes, hay hasta boletos gratis y toda la cosa. Hay dinámicas en las redes sociales donde rifan boletos gratis todos los días. Entonces, es casi ya seguro de encontrar un boleto sin costo y ahí pueden aprender muchísimo. No se vayan con los cursos motivacionales de, no sé, este Barbón Carlos Muñoz o todo este tipo de cosas que lo vende pues súper pues caros para decir exactamente pues lo mismo que pueden escuchar en un video en YouTube de 2 minutos. Claro, ok. Justo tocas un tema importante. Oye, Tomás, la cultura francesa y la cultura mexicana son culturas que históricamente son muy cercanas, ¿no? Son culturas que han estado en el amor y el odio, pero sobre todo últimamente mucho más en el amor, ¿no? O sea, son parecidas en algunos aspectos, se quieren mucho estas dos culturas y muchas personas cuando te quieres ir a vivir a otro país o quieres estudiar algo en algún otro país,
Evidentemente, lo primero que piensas es Estados Unidos, después te vas a Canadá por cercanía, pero siempre está en el top 5, ¿no? En el top 5 siempre está Francia. Para el mexicano siempre está Francia, aunque no sea la misma lengua. ¿Qué le recomiendas a todos ellos que quieren estudiar en Francia? ¿Por dónde tienen que empezar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué no tienen que hacer? Y además, ¿cómo es vivir en Francia y qué significa Francia para, más bien, qué significa el mexicano en Francia? Perfecto, pues ahí te tengo buenas noticias. Primero que nada, tienen que aplicar en la Embajada de Francia en México, que pues lo pueden poner en Google, tiene un sitio web súper bien traducido en español, francés, inglés, lo que quieran de idiomas. Y ahí hay un visa de trabajo, se llama el V1T, que eso es para trabajar un año, no tiene costo la visa, es completamente gratis, solamente que hay una cuota, es decir, tiene un tope de número de visas. Okay. Entonces, cada año va cambiando. El año pasado estábamos cerca de los 10,000, pero va dependiendo de también la situación económica. Me imagino con el tema del COVID van a reducir un poquito las visas de trabajo para tratar que los locales pues tengan chamba. Entonces, es eso. Ahí hay un formulario con solamente unos temas muy sencillos. No es obligatorio hablar francés. Muchos me dicen, oye, Tomás, es obligatorio hablar francés. Para nada. Sí, pues van a tener más chance de encontrar chamba si pues al final si hablan francés que no habla francés. Sin embargo, pues hay muchos trabajos. Para los que se quieren ensuciar las manos, les puedo decir que en la hotelería, por ejemplo, está reclutando muchísimo, muchísimo. En términos de recepcionistas, pues también hay muchos españoles o hispánicos pues que vienen a visitar Francia, entonces buscan pues recepcionistas que hablan inglés, que hablan españoles y todo este tipo de cosas. La otra buena noticia es que el salario mínimo de Francia está en 1.600 euros netos. Okay. Y lo que voy a decir es muy importante, es que es en cualquier parte de Francia. ¿Por qué te digo eso, Chava? Porque todo el mundo quiere ir a París. No les voy a echar la culpa, porque es precioso París. También con el tema cultural, pues hay más mexicanos que vienen. La comunidad mexicana más fuerte es la que está en París. He puesto toda la cosa. Yo lo entiendo, pero sin embargo, París es carísimo para el tema de renta de cuartos, de ¿Dónde recomendarías hospedaje. que vivieran o que estudiaran? Yo diría que se vayan a otras grandes ciudades, váyanse a Bordeaux, váyanse a Lyon, váyanse a Lille, donde estudié yo una parte de mi carrera en el norte, está súper padre. También hay muchos alumnos, como es una ciudad súper universitaria, hay muchos alumnos también mexicanos que van allá de intercambio, entonces ahí no van a extrañar pues México, lo único que van a extrañar es calor, porque pues hace un friazo durante el invierno, pero hay mucha cerveza barata, entonces no hay ningún problema ahí. ¿Dónde tocar puertas? Hay muchas asociaciones para encontrar trabajo. Hay una que se llama la IESCS, la IEX, si no, o la CIEC, no es la CIEC, S de Sol, I de Iglesia, E de Elefante, S de Casa. Es una asociación, mi esposa de hecho la uso, donde contra una contraprestación que no es muy cara, solamente son algunos gastos de investigación, tienen acceso a ofertas de trabajo. No le están vendiendo una lista, es lo que es importante, es decir, son verdaderos empleadores que están subiendo anuncios de trabajo a través de esta plataforma. Porque no son tontos la gente, es que al final ellos dicen, pues me aprovecho de una mano de obra barata, entre comillas, con el salario mínimo, que es muy bueno en Francia, pero también tengo gente motivada porque pues también los mexicanos son conocidos bien sobre el hecho de que pues son trabajadores motivados de toda la cosa. El único cosa donde están un poquito tachados es el tema de la impuntualidad. Entonces, por favor, trabajan su puntualidad cuando están en Francia porque los franceses son súper puntuales. Eso es súper importante. Entonces, lo que les decía, no buscar solamente París por el tema del costo de la vivienda, buscar la embajada francesa para tratar lo más pronto posible aplicar para esas visas de trabajo, porque empieza el 1 de enero, ya hay la cuota hasta que se acabe. Entonces, después
es hasta que reinicie el año siguiente. Entonces eso es primero que llega, es primero servido. Pues busquen trabajos donde pues que vayan con sus aspiraciones y también con su experiencia. Yo le estaba dando pues la idea de la hotelería, pero tengo ejemplos de amigos que se fueron de arquitectos, porque hay muchos, por ejemplo, despachos de arquitectos muy famosos donde no se necesita hablar francés, solamente con el inglés es bueno. También los franceses, los locales, los van a querer un poquito más porque hablan español. Es decir, a un francés es mejor hablarle en español en la calle que hablarle en inglés. Entonces, Y lo estás diciendo tú que eres francés, o sea, ¿eso es algo real? Porque a veces se piensa que es también mito, ¿no? O que es de hace muchísimos años, ¿no? Pero es algo real. completamente, es completamente. ¿Por qué? Porque primero que nada los franceses son malísimos en el inglés, entonces primero se sienten muy mal o atacados si alguien le habla en inglés. Ok. El segundo tema, el español es muy parecido pues, al francés, es como el italiano con el francés, es muy parecido. Entonces una persona se va a sentir muy cómodo porque más o menos va a entender la mitad de lo que va a estar diciendo. Entonces ahí la van a llevar y más o menos se van a dar por entender. Ok, ok, perfecto. Pues ahí está para la gente que se quiere ir a estudiar a Francia, no lo piensen, ¿no? Es una muy buena oportunidad. Y digo, a donde sea, ¿no? La verdad es que a donde vayas, digo, en este caso estamos hablando de Francia, porque pues, Tomás es francés, pero a donde te vayas, la verdad es que la vivencia lo que vas a experimentar, pues te va a servir para toda tu vida, ¿no? Y eso es lo más importante. Completamente de acuerdo. Yo veo yo, tratando de mi esposa, que también ella es una tratamundo, ha tenido experiencias en China, en la India, todos sus emprendimientos es súper emprendedora, ella como su papá, todas sus ideas las tuvo también a través de esos viajes. Son cosas, los viajes te abren la mente y también aprovecha la juventud que pues no haya, a veces no hay lazos como hijos, pareja o todo este tipo de cosas, entonces es algo que es súper interesante, pero también te abre la mente. Yo, por ejemplo, ya hemos comprado casa, estábamos diciendo, viendo los precios de los muebles carísimos aquí, todos importados y toda la cosa, y mi esposa que ha vivido en China, también en Indonesia, me decía, pues oye Tomás, ¿por qué no contacto directamente a la fábrica donde trabajé pues en China y a ver, ahí cotizamos y mandamos un contenedor completo pues de muebles y ahí aprovechamos para vender a los conocidos, familiares, amigos, bla, 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 pues los muebles que sobran o que no va con la casa. Exacto. Y ahí te pagas tus muebles solitos, todo el mundo está feliz, es un ganar-ganar. Exacto, pero es esta visión, ¿no? O sea, es expandir tus horizontes, ver que es mucho más allá y que además ya te lo dio la experiencia. Tomás, esposa mexicana, hija mexicana, Tomás, ¿qué representa para ti México? Y sobre todo, platícanos ya, porque más o menos nos platicaste, pero platícanos cómo llegas a México. O sea, ¿cómo fue el primer contacto para que tú vinieras a México y que tú dijeras, sí, me voy para allá? Excelente. Pues he trabajado pues en la oficina central de Accor Hoteles 4 años. Entonces viajaba por el mundo, literal me pasaba mi vida en un avión entre varios países. Y el compromiso siempre con el director general de Accor, con quien tenía suerte de tener el acceso directo, me había dicho, oye Tomás, por favor, cúmpleme con esos objetivos, me cumples esos objetivos y yo te regreso a París en la división de estrategia pues internacional, que era la división que yo amaba, porque el mentor, de director de estrategia era pues mi mentor, el que me abrió las puertas de la oficina central de París, con quien trabajé justamente 6 meses de práctica con él. Entonces, todo iba bien, viento en popa, cumpliendo los indicadores. Y me faltaba solamente un último indicador que era abrir como 30 hoteles en Brasil. Entonces, yo pues estaba cumpliendo este último indicador de firmar. De hecho, habíamos superado la meta y pues firmamos 50 hoteles de franquicia en Brasil de un jalón. Y justamente ¿Eran puros Ibis o de no, todo? era una nueva marca que se llama Adagio y Adagio Access, que son apart hoteles, que son hoteles de Okay. larga estancia, y que ya de hecho, pues ya hay más de 80 en este momento en Brasil. Funciona súper bien este concepto en Brasil con el tema de viajes de negocios y relocation. Y
estaba justamente pues tomando el avión y regresándome de Brasil y me habla el director general de Accor Hoteles de esta época y me dice, oye Tomás, pues te quería hablar, todo va a estar bien, pero pues va a haber algunos cambios en los próximos días. Y yo dije, pues, ¿qué está pasando? Entonces tomé mi avión, llego a París y ahí veo en el teléfono, en las noticias, que fue despedido por el Consejo de Acorhoteles. Entonces, pues mi mundo se vino por abajo porque pues tenía todas esas promesas de regresarme a París, de no pasar tanto tiempo en un avión, de pues yo en mi mente era hacer mi vida en París y toda la cosa. Y pues me convoca el nuevo director general de Accor Hoteles unas semanas después, pues me dice, oye Tomás, pues te tengo una propuesta, quiero que te vayas a Brasil y que te tomes el puesto de director de operaciones de las marcas low cost de middle scale de Accor Hoteles, que pues era súper interesante el número de hoteles, solamente que a mí a nivel profesional no me gusta tanto Brasil, no me gusta tanto pues al final este asunto. Entonces, ahí, chava, lo que pasó es que yo le dije, no me interesa, no es mi plan de vida. Y él me dijo, pues ok, Tomás, ¿es eso o es tu renuncia? Entonces le dije, perfecto, te doy mi renuncia en este momento. Me dijo, no, tómate el día, que ya mañana me dices. Y el siguiente día le entregué La renuncia. la renuncia. Me dijo, pues no pensaba que ibas a tener los huevos para, pues, al final para hacerlo. Porque sí se necesitan. Sí, 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 más teniendo pues al final 23 años, Claro. es más bien eso. Ujú. Y la cosa es que pues tenía tantas vacaciones que no me había tomado por estar viajando todo el tiempo que pues me tuve que tomar a fuerza un mes de vacaciones Ujú. porque la entrega del puesto eran 4 meses, entonces un mes de vacaciones más 3 meses de transición. Ujú. Estaba en contacto justamente en este momento, como es la vida, cómo se alinean las estrellas, con un amigo muy querido que había conocido en mi escuela de negocios, un amigo mexicano que es chilango, que es de Ciudad de México, que me dijo, oye, Tomás, pues qué mala onda, pero vente a Ciudad de México, la vamos a pasar bien para tus vacaciones. Agarré un avión, ya me fui a Ciudad de México y pues ahí nos dimos un mes de vacaciones porque él también se había graduado de su maestría, Ujú. pues andaba también de pachanga antes de empezar a trabajar para Grupo Modelo. Entonces estuvo muy interesante un mes ahí Ujú. y pues me empezó a gustar muchísimo México. Eh, mi esposa, que ella era pues mi exnovia, que Ujú. nos conocimos En Austin. En Estados Unidos, ella estaba trabajando en la India. Ok. Entonces, mientras yo estaba pues de pachanga en México, ella estaba en la India. Pues dentro de la pachanga, pues ahí empezó a conocer varias personas que me dicen, oye, Tomás, pues hay mucho trabajo aquí en México y toda la cosa. Entonces empecé a hacer una entrevista con un grupo hotelero, segunda entrevista con otro grupo hotelero. Y al Ujú. final, en un mes, acabé haciendo 12 entrevistas con 12 grupos hoteleros diferentes. Ok. De los 12 tuve 12 ofertas, pero al final hay solamente dos grupos hoteleros que me ofrecieron como Hoteles City Express, otro nombre que no voy a decir, que me ofrecieron Que el tema del abogado, el tema de hacer todos los el trámites, trámite legal. que era pues una la nota porque era un proceso nuevo que la gente no Claro. conocía muy bien y toda la cosa. Ujú. Entonces me decidí por Hoteles City Express y dentro del viaje de transición, porque tuve que viajar mucho para entregar mi puesto en diferentes países de toda la cosa de Accor Hoteles, pues me voy a la India donde me reencuentro con mi exnovia, ahora mi esposa, y pues al final yo dije, pues me voy para México. Como que creo que le llamó la atención el hecho que estaba en México, porque un mes y medio después estaba de vuelta ella en México, y pues el resto es Ok. historia y ahora es mi esposa y pues felices con una niña de un poquito más de 2 años. Bien, bien. ¿Cómo es la vida, no? La vida te va llevando por la gente, por las conexiones, por las amistades, por tus trabajos, ¿no? Y al final, pues también estamos donde estamos, ¿no? Por todo lo que hemos hecho antes y por toda una decisión cambia por completo tu vida, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita, si no hubieras agarrado ese avión en la Ciudad de México, pues a lo mejor ahorita estarías en algún otro lugar del mundo o en Francia haciendo otras cosas y viviendo otras cosas, ¿no?
pero estás aquí y es la importancia justo de tomar una sola decisión, como el panorama se vuelve muy complicado. Tomás, sé que tienes cosas que seguir haciendo, sé que vas a andar de viaje ya por 3 semanas más, ¿no? Que te van a estar robando, quién sabe por dónde vas a andar. Últimas 2 preguntas, Tomás. Sí. ¿Por qué estudiar hotelería? Si alguien ahorita quiere estudiar hotelería y le da miedo además de estudiar hotelería porque dicen, no, no vivo bien, me voy a vivir de recepcionista, me va a ir súper mal y luego, ¿dónde voy a trabajar? ¿Por qué estudiar hotelería? Y además de trabajar en hoteles, o sea, de estudiar hotelería y turismo, además de trabajar en hoteles, ¿en dónde puede estudiar alguien que estudia hotelería y turismo? Ok, entonces para tu primera pregunta yo te diría por el crecimiento profesional. A mí me impresionó porque he visto camaristas que acabaron como regente de hotel. Yo mi propio caso también empecé de una práctica pues, limpiando cuartos dentro de un hotel y pues ahora soy director de Tech Hospitality. Yo era subdirector de operaciones de Hoteles City Express, es decir, pues al final hay bastante crecimiento, desarrollo. Eso es el primer punto, que creo que es lo más atractivo. Segundo punto, yo diría por la gente, porque a mí me ha tocado personas como tú y otras personas de conocerlas, que son gente que han tocado mi vida y que siguen pues tocando mi vida y que tengo muchísimo gusto de reencontrarme con ellos. Pues yo cualquier ciudad donde voy o cualquier punto remoto del planeta, pues siempre tengo alguien con quien encontrarme, tomar un trago, entonces eso creo que también es una gran ventaja. Por el último, porque es una industria noble. Esta industria del servicio yo creo que es algo que es increíble. ¿Por qué? Porque pues estamos al servicio de los demás y nunca va a ser una industria que va a desaparecer. Eso yo creo que es muy importante porque estamos hablando de los robots, de la mecanización, de todo este tipo de cosas. El trato al humano, el servicio al humano, lo de la hotelería nunca va a desaparecer. Y este tema de la experiencia al revés va a crecer. En este momento estamos en una pandemia, pero yo por ejemplo, compré muchísimas acciones de aerolíneas y de cadenas hoteleras porque van a repuntar, van a repuntar. Claro. Entonces, es algo que pues al final es súper interesante sobre eso. Lo que tú decías, si te entendí bien, no es una obligación estudiar turismo pues en la Anáhuac, en la Ibero o en Vatel, pues aquí en México. Siempre es mejor porque ellos tienen pues mejores conexiones y acceso directo a esas cadenas hoteleras, a esas prácticas. Pero yo he visto gente sin carrera o hasta gente sin prepa y toda la cosa, que pues al final después han desarrollado carreras impresionantes. Pero siempre fueron gente que después se capacitaron, que tomaron cursos, es decir, yo me recuerdo muy bien esta camarista que no había acabado ni la secundaria ni la prepa, que al final le pagamos sus estudios. También te acuerdas del programa también de Hoteles y después con la gente sordomuda. Oportunidades impresionantes por este tipo de comunidades con discapacidad que lo está devolviendo al 100%, al 2000% a la empresa. Entonces, es por este tipo de experiencias, es por este tipo también de capacitaciones. Bien. Por último, Tomás, ¿por qué estudiar en el TEC de Monterrey? Ya hicimos ya el comercial durante toda la plática, vamos a terminarlo. Sí, para romper paradigmas. ¿Por qué digo eso? Adivina cuál es el porcentaje de alumnos becados en el Tecnológico de Monterrey. El, Más o menos por lo que me dices, yo te digo el 70%. El 56%. Okay. Estamos a eso. Tenemos una generación que empezó este semestre de 250 líderes de mañana que son alumnos becados al 100%, que no pagan ni un centavo, pero son alumnos sobresalientes. Yo quiero romper pues el cliché que pues al final el TEC de Monterrey es solamente para los ricos. Sí es una universidad con una colegiatura alta, pero vale cada centavo. También siempre para los alumnos que tienen cualquier don. Es que también tú lo dijiste, alguien que pues al final si tiene un don artístico, que es súper bailarín, que canta bien, que es súper manual, que lo que sea, pues al final tiene su lugar en el Tecnológico de Monterrey. Entonces es algo que a nosotros, pues nos interesa mucho atraer este tipo de perfiles.
ya por fin son carreras enfocadas en las prácticas, en la experiencia real con las empresas. Son carreras que se adaptan a cómo va evolucionando el alumno o la alumna, es decir, llega, tiene una idea en su cabeza que todavía no está segura o seguro al 100%, no pasa nada. Con los años dentro de la carrera, con los 4 años que va a estar dentro del tecnológico, ya va a poder afinar y tomar más y más materias de lo que le gusta o le gusta. Perfectísimo. Ya para salir con mucho más detalle de lo que es su carrera, ¿no? O sea, con mucho más. Y además conocer de otras carreras, pero sobre todo el poder decir, mi carrera a la que me voy a dedicar para toda la vida, se supondría, la conocí durante los 2 primeros años de lo que estudié, o el primer año, ¿no? Que es el tronco común. Creo que la mayoría de las universidades también están mucho enfocados en esta parte. Sin duda, el TEC de Monterrey es una de las universidades más importantes en México a nivel privado, pues evidentemente, y sobre todo a nivel tanto de emprendimiento y sobre todo de conexión con futuras empresas, ¿no? También un tema de empleabilidad, están bastante altos en este sistema, ¿no? Digo, tú sabes que yo soy anáhuac 100%, yo tengo tatuado la A en mi corazón, ¿no? Pero se sabe reconocer lo que hace tanto la Ibero, lo que hace tanto la Anáhuac, lo que hace TEC de Monterrey y muchas otras universidades, ¿no? Tomás, pues te agradezco muchísimo de verdad todo este tiempo que nos tomamos. La verdad es que yo creo que esto quedaría para otras 2, 3 sesiones más porque faltó muchísimo de lo que podríamos hablar. Ya después tú y yo nos iremos, voy a ver si te invito otra vez por acá, pero seguramente ya nos iremos tú y yo a un barecito a tomarnos unas cervecitas para platicar mucho más de nosotros. Pero te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo. Sabes el aprecio que te tengo durante muchos años. Tu boda, esa es otra cosa, tu boda, mi esposa y yo la recordamos como una de las mejores bodas en las que hemos estado por lo bien que nos la pasamos, ¿no? Estuvo increíble tu boda, el lugar era espectacular, ¿no? Entonces, ahora ya con una bebé, creciendo por todos lados, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. A ti, mi chava, pues nos vemos en el principio de 2021 con el favor de Dios. Tengo mucho trabajo que hacer por ahí, por Querétaro, entonces nos tomaremos unas cheves que no son virtuales. Bien, sí, me parece perfecto. Tú me vas a escribir. Pues listo. Muchas gracias por habernos escuchado. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.